Hoy vamos a hablar de un concepto que seguramente lo escuchaste un montón de veces en la tele, en videos, en charla entre amigos, entre la familia. Vamos a hablar acerca de la autoestima. La autoestima es un concepto que tiene que ver absolutamente con la constitución psíquica, en cómo nos vamos armando. Pero vamos a arrancar definiéndola. La autoestima básicamente tiene que ver con el sentimiento y la valoración que tenemos acerca de nosotros mismos. Cómo nos vemos, cuánto nos valoramos, cuánto nos queremos. Hay una vieja frase que dice: dime cómo te amaron y te diré cómo te amas. Y vamos a arrancar por acá. Vamos a arrancar por el inicio. Cuando somos muy chiquititos, Freud acuña un concepto que también me encanta, que es His Majesty the Baby, su majestad el bebé. Él dice que el primer año, el bebé es depositario de todas las aspiraciones, de todas las expectativas, del amor, de la idealización de los padres, en donde los bebés, cuando somos, digamos, tan chiquititos, somos como tiranos, señalamos y nos dan lo que nosotros queremos, en el mejor de los casos. A veces también en el mejor de los casos nos frustran, pero es esa primera etapa en donde somos bañados por amor y por algo que es fundamental, que es el baño del lenguaje. Lo que nos dicen: va a ser un genio, es una reina, es hermosa, es un príncipe. Todas estas palabras que al principio obviamente para un bebé no tienen sentido, a lo largo de la vida se van resignificando. Después, por supuesto, aparecen otros significativos. Cuando ingresamos al jardín, al colegio, nuestra familia extensa, nuestros abuelos, y todas estas palabras son partes de los ríos que van confluyendo a este gran caudal que es la autoestima. ¿Por qué digo esto? Porque la autoestima se alimenta de diferentes lugares, desde el amor, desde la palabra, desde nuestras acciones concretas. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ser más grandes y tenemos resultados que esperamos, por ejemplo, no sé, en el colegio y nos va bien, esto rápidamente va reforzando nuestra autoestima. O por ejemplo, en la adolescencia, si a uno le gusta a alguien y somos correspondidos, también Freud decía que este amor a sí mismo, la autoestima, es muy sensible al amor del otro. Esto lo podemos ver en la vida cotidiana, en momentos en donde nos sentimos queridos y reconocidos, nos sentimos espectacular, y tal vez si tenemos una decepción amorosa sentimos que no valemos para nada y no nos queremos. Ahora, sí es cierto que cuando hay una base lo suficientemente bien constituida, tenemos como diferentes defensas frente a lo que viene de afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un término que a mí me encanta, que lo saqué de Luis Hornstein, un psicoanalista que es genial, que él dice que la autoestima funciona como el sistema inmunológico del psiquismo. ¿Qué significa esto? Que es la autoestima la que nos da defensas para defendernos tanto de los agentes tóxicos internos como externos. ¿Y por qué digo agentes tóxicos internos? Porque muchas veces también, ¿cuándo baja la autoestima? Cuando uno se ve atravesado por pensamientos terroríficos, sentimientos o pensamientos negativos acerca de nosotros mismos. Y muchas veces es una buena autoestima la que puede hacer frente y decir y tener estas como conversaciones privadas: bueno, no es para tanto, tal vez no te fue bien en esto, pero ya te va bien en lo otro. De la misma manera que cuando uno tiene una autoestima equilibrada, a la hora de hacer elecciones, seguramente vamos a elegir personas que nos elevan, que nos refuerzan este sentimiento acerca de nosotros mismos. Y es muy común también en la clínica ver que cuando alguien está con la autoestima disminuida o baja, haga malas elecciones. Por eso también es muy interesante poder pensar que hay diferentes
lupas a través de las cuales podemos leer esta posición subjetiva. Y acá quiero hacer una salvedad, porque no se trata de una autoestima alta o baja, sino equilibrada. ¿Por qué? Porque también es cierto que muchas veces la autoestima alta es un signo de cierto narcisismo exacerbado. ¿Vieron esas personas súper narcisistas que uno dice, ay, sí, se lleva el mundo por delante? Pero ¿qué pasa? Son personas muy lábiles. ¿Por qué? Porque cuando uno les hace una crítica o un comentario o en algo que no estamos de acuerdo, en general estas personas reciben las críticas como una ofensa y muchas veces se desarman. Por eso también muchas veces vemos en ciertas personalidades muy narcisistas que son personas muy agresivas, porque ante la diferencia, ante no escuchar lo que están esperando, reaccionan con violencia. Por otro lado, cuando decimos una autoestima equilibrada, significa que también hay momentos en donde, hay como un imperativo, en donde hay que estar pum para arriba todo el tiempo. Y es parte de la normalidad, es parte de la salud mental. En determinado momento, tal vez ante una crítica externa o ante un fracaso amoroso, estar angustiado, sentirse que nos falta algo, que tal vez hay algo que podríamos hacer para sentirnos mejor, que no estamos completos. Entonces, también me parece que acá lo que cuenta es el concepto de que la autoestima es como un edificio en construcción. No es que uno tiene una autoestima equilibrada y ya está, no tengo que elaborar más nada y estoy como quiero estar. No, muchas veces esto de que esté en construcción implica que fluctúa, que hay veces que nos vemos mejor y otras veces que nos vemos peor. También me parece que es interesante, y en esto vamos a hacer un poquito de prevención, que cuando una persona está deprimida, una de las primeras manifestaciones es un quiebre en su autoestima. Cuando una persona está muy deprimida, siente que no sirve para nada, que nada tiene sentido, que es fea o que es tonta. Digamos, todas las representaciones que tiene acerca de sí misma suelen estar muy devaluadas. Pero vamos a hacer una salvedad. Esto se tiene que sostener muchos meses. Esto tiene que estar sostenido en el tiempo para poder decir, ¿por qué? Porque si no, en determinado momento, cuando sufrimos alguna herida narcisista, algo que nos hizo mal, que estamos angustiados, rápidamente vamos a decir, ¿estoy deprimido? No. También muchas veces lo que nos funciona para poder detectar algunas cosas que tenemos que elaborar en la autoestima y que no tiene que ver con que estamos deprimidos, es la angustia. Muchas veces sí nos encontramos angustiados, pasando por un momento en donde sentimos que nos faltan recursos internos, que no podemos decir lo que pensamos, que nos sentimos un poco devaluados. Pero bueno, eso es cuestión de ahí poder parar la pelota, tratar de ver con qué tiene que ver, y muchas veces tiene que ver con cierta situación que tenemos que resolver, que tiene que ver con una posición tal vez actual, de alguna pérdida de este momento, o tal vez si no, qué sé yo, puede tener que ver con alguna situación histórica que se nos vuelve a reactivar en este momento por algo que estamos viviendo ahora, pero no necesariamente estamos hablando ahí de una depresión. Por otro lado, otra cuestión que me parece también muy fundamental cuando hablamos de las clásicas relaciones tóxicas, que en algún momento vamos a tratar este tema, que muchas veces proyectamos la toxicidad en el otro. Y puede ser que el otro sea un desastre, un manipulador, un jodido, un agresivo. Ahora, si yo tengo una autoestima lo suficientemente estable y entre comillas fuerte, lo más probable es que yo pueda defenderme de estas situaciones o eventualmente pueda pedir ayuda. ¿Por qué? Porque hay algo de cierto registro de mi cuidado personal que está activado y que me ayuda a defenderme en situaciones que me hacen mal. Es por esto que yo quiero recalcar que cuando hablamos acerca de la autoestima, tenemos que pensar que es un concepto que abarca muchísimo más que cuánto me amo o no me amo, que en realidad
podemos leer nuestra propia autoestima o la autoestima del otro a través de sus elecciones. Y cuando digo a través de sus elecciones, digo hasta si come mucho, si come poco, si elige personas que los tratan bien, si elige la carrera que quiere, porque muchas veces, por ejemplo, también uno puede pensar, alguien que no pudo resolver cierta cuestión de su autovaloración, que hasta puede elegir una carrera porque está muy bien vista por los otros, o por la madre, o por el padre. ¿Por qué? Porque cuando la autoestima está devaluada, la necesidad de reconocimiento y de amor es muy grande. Y la persona lo que suele es alienarse en esta necesidad. Entonces, cuando paramos la pelota, cuando podemos pensar acerca de lo que queremos, de lo que necesitamos, de cómo nos sentimos con nosotros mismos, y muchas veces esto requiere de un trabajo de análisis profundo. Porque, a ver, me van a pedir seguramente, bueno, a ver, algunos tips para trabajar la autoestima. Les juro que si tuviese estos tips, yo los daría. Pero voy a insistir en lo que digo siempre. Somos singulares, particulares, y cada caso es diferente. Todos tuvimos una historia totalmente diferente al otro, en la educación, en los padres, en los abuelos, en cómo fuimos amados, tratados. Entonces, para esta construcción personal se necesita un espacio íntimo, un lugar en donde uno pueda volcar sus propias cuestiones, sus afectos y sus dificultades, y a partir de ahí hacer tal vez alguna construcción más sana, más saludable, que le permita conectar con la realidad y construir su mundo de otra manera. Gracias.